Muy bien, chicos, buenas noches. Ya pasamos 5 minutos de tolerancia. El día de hoy el tema es las enfermedades de anemias hematológicas, ¿verdad? Perdón, serie roja y serie blanca, con respecto al laboratorio en hematología. ¿Vale, chicos? ¿Cómo hago para que se apaguen el sonido cuando entren? Más creo que es acá, ¿no? Más. Ocultar, compartir con información, vamos a ver, participante, creo que eso. A ver. Ahí está. Muy bien, ahora sí podemos continuar. Bien. Con respecto a los exámenes de laboratorio, los análisis, tenemos que tener en cuenta cómo funciona, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a analizar y por qué? Entonces vamos a darle una pequeña puesta en escena, de tal forma que al fin del tiempo, al final de todo, ¿no? Podemos ir identificando, ¿no? Cómo ocurre. Entonces, la formación de la sangre tiene tres escenarios en nuestra vida, ¿no? En la vida extraembrionaria, ¿no? La hematopoiesis ocurre hasta la tercera semana, ¿no? Existen células mesenquimales en el saco vitelina y está restringido solo a la producción de hematíes, no se producen leucocitos. Durante la etapa embrionaria, ¿no? En las sexta semana hasta el nacimiento, ¿no? Existe una hematopoiesis, tanto en el hígado como en el vaso. Y empieza a aparecer la hematopoiesis medular, ¿vale, chicos? En la médula ósea. Empieza a partir de las 11 semanas hasta los 2 años que ocurre a nivel de todos los huesos. Después de ello solo quedaría a huesos cortos y a huesos planos. Los huesos largos se transforman en médula ósea amarilla. En el esquema superior de la derecha se observa, ¿no? Cómo va evolucionando el saco embrionario, ¿no? Pasando por el hígado y el vaso, ¿no? Hasta el nacimiento, ¿no? En el cual ya empieza a aparecer la médula ósea. ¿Por qué es importante este lugar, no? ¿Por qué es importante, no? Porque va a dar una de las características que la hemoglobina es sintetizada o es formada a partir de unas características genéticas, o sea, existe vamos a decir, un plano especificado con respecto a las hemoglobinas. Entonces, cuando la hemoglobina es recién, las cadenas son inmaduras y los tipos de hemoglobinas que se denominan son hemoglobinas Gower, Pollard, ¿no? Conforme va creciendo el paciente, no, perdón, la persona, cualquiera, ustedes o yo, se van formando las hemoglobinas y las proteínas van cambiando de estructura, ¿no? Denominándose hemoglobina fetal y hemoglobina A2, ¿no? Con respecto a este escenario, ¿no? La hemoglobina fetal y la AMA2, cuando este proceso de maduración no se completa, ¿no? Puede llegar a desarrollarse toda una serie de patologías con respecto a la formación de la hemoglobina. ¿Vale? Entonces, tenemos el escenario de finalmente la formación de la hemoglobina en adultos, ¿no? La hemoglobina en adultos, donde se encuentra la hemoglobina alfa, ¿no? Con dos cadenas, la cadena beta y la cadena alfa, ¿no? Dos cadenas, alfa y beta, pero van a existir, vamos a decir, residuos con respecto a los tipos de hemoglobina. Los tipos de hemoglobina fetal, ¿no? Hemoglobina F, que tiende a desaparecer en el tiempo, pero que va a persistir como parte de una estructura genética en la cual nosotros vamos a seguir continuando produciéndolo, pero a menos del 1% de su valor. Y la hemoglobina A2, que son proteínas, pues que digamos son más primitivas, ¿no? Y van a seguir produciéndose, ¿no? El desbalance, la variación o la falta de la maduración de estas alteraciones va a producir un grupo de enfermedades de nuevas talasemias, ¿no? Donde el cual van a existir alteraciones a nivel genético. Ya lo vamos a ir viendo por poquitos, pero vamos poniendo en escena, ¿no? Entonces, esta síntesis de hemoglobina, ¿dónde ocurre? ¿Qué parte de la célula ocurre?
Ocurre a nivel del mitocondria, ¿no? Se van formando las estructuras proteicas. Pero este mensaje viene a través de un ARN mensajero y un ARN, perdón, un ARN mensajero y un ARN transferencia a partir de una molécula de ADN. ¿Dónde se encuentran estas moléculas? En el cromosoma 11, donde está la cadena alfa, y el cromosoma 16 están las cadenas beta, ¿no? Los brazos cortos para ambos escenarios, las zonas 11, 15, 5 para el alfa y 16, 13, 3 para el beta, ¿no? Entonces, estas estructuras de ADN, ¡ay! Perdón. Estas estructuras de ADN van a ser las mensajeras iniciales para que se forme el ARN de transferencia, el ARN mensajero, y llegue al ARN ribosomal, donde se va a formar la síntesis proteica finalmente. Así como existen estructuras eritrocitarias, ¿no? Estructuras eritrocitarias que permiten, perdón, estructuras genéticas que permiten la formación de la hemoglobina, también existen estructuras genéticas que permiten la formación de la membrana eritrocitaria. Existen dos grupos de proteínas muy características, las proteínas longitudinales, como la espectrina, ¿no? ¿Cómo se llama la otra? La alfa-espectrina y beta-espectrina, y las proteínas transversales, ¿no? Hemos visto la longitudinal como tal. ¿Quiénes son? La tropomodulina, ducina, la tropomimosina y la anquirina, ¿verdad? La proteína P4.2, la proteína P55. Son proteínas que van a mantener la estructura discoide de la membrana. La alteración de las proteínas longitudinales va a producir una enfermedad que se va a denominar esferocitosis, y las estructuras transversales va a ser una enfermedad que se llama elictocitosis, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades son presión selectiva positiva a partir de un agente etiológico ambiental. Para el caso del ser humano es la malaria, ¿no? Entonces, va a depender de las presiones genéticas que hayan existido en la zona y la forma como los organismos, en este caso los seres humanos, han logrado sobrevivir ante estos agentes agresores, ¿no? Entonces, vamos a ver pues que en África pues que existen las talasemias. Vamos a ver, por ejemplo, que en Medio Oriente existen las enzimopatías, ¿no? Deficiencia de glucosa y fosfato de deshidrogenasa, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, que en Asia existen las membranopatías, como la eliptocitosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas es presión selectiva positiva a partir de una enfermedad, a partir de un origen ambiental, en este caso la malaria, ¿no? Ahora, los hematíes, una vez que ya están en la sangre, estos necesitan nutrirse, ¿no? Necesitan nutrirse. Pero no tienen mitocondrias, no respiran, ¿de dónde obtienen su energía? Obtienen a partir de la glucólisis anaerobia, ¿no? ¿Cómo se llama todo esto? Ciclo de Krebs, ¿no? Recuerdan, al fin ya sé dónde se utiliza el ciclo de Krebs en el ser humano, en los hematíes. ¿Qué entonces fin tiene, doctor? Ya tanto floro, tanto purina, ¿y para qué me va a servir esto? Me va a permitir, por ejemplo, que a diferencia de la carne humana, que a 4 grados centígrados permite una supervivencia, ¿no? De biológica de 24 o 48 horas, que un órgano, como un riñón, un corazón, un hígado, ¿no? Permita una supervivencia de 24 horas, porque a las 24 horas ya no hay oxígeno, ya no hay mitocondria, se va a volver ácido, ¿no? Entonces, a pesar de estar a 4 grados centígrados, a pesar de haber disminuido sus estructuras metabólicas, ya no me sirve, ¿no? Un corazón, un hígado, un riñón, ¿no? La carne humana, a los 24 minutos no me sirve ya, se murió, ¿no? El eritrocito, a 4 grados centígrados, puedo hacerlo yo supervivir hasta 30 días en una bolsa de sangre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tiene mitocondrias, no necesita respirar, obtiene su energía a partir de la glucólisis anaerobia, ¿no? El ciclo de los diexosafosfato, por ejemplo, ¿no? Bien, hemos visto, no hemos puesto en escena las enzimas que utiliza el hematíe, las proteínas que conforman el hematíe, las membranas que conforman el hematíe, en una vista general. De tal forma que vamos entendiendo de que todo esto tiene una razón y raíz genética que me va a permitir finalmente saber en qué escenario estoy. Vamos por partes.
La anemia, vamos tratando el enfoque de la anemia a nivel de laboratorio, clínico, laboratorial. No, para la definición de anemia tenemos que ir a acudir a la guía de manual de la OMS, ¿no? En la cual dice que es un trastorno en el número de eritrocitos, ¿no? Entonces esto es masa eritrocitaria, ¿no? Por consiguiente, va a haber alteración de la capacidad de transporte de oxígeno, insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. O sea que cuando pone esta segunda definición, o sea que hay valores de anemia para ciertos escenarios que no son necesariamente los mismos en otros escenarios, ¿no? O sea, no es igual decir anemia en un paciente con fibrosis, no es igual decir anemia en un paciente flaquito, no es igual decir anemia en un paciente fumador, no es igual decir anemia en un paciente, qué sé yo, ¿no? Vamos a utilizar otro término, ¿no? Un niño en una gestante, ¿no? Entonces, mira, para satisfacer las necesidades del organismo, te pone distintos escenarios, o sea que los valores no es un valor absoluto, va a ser un valor dependiente. Cumplir las necesidades fisiológicas específicas varían según función. Ah, especifica entonces. Edad, sexo, altitud sobre el nivel del mar. Tabaquismo, por ejemplo, el hábito, ¿no? Y estado fisiológico como diferentes etapas del embarazo plantea, ¿no? O sea, en el sexo y... Entonces plantean estos cuadros, ¿no? Si el niño tiene 6 a 59 meses de edad, 5 a 11 años, 12 a 14 años, mujeres no embarazadas, varones, y para todos plantea unos datos, ¿no? Entonces, a la altura sobre el nivel de mar, ajuste de la hemoglobina medida. Si yo estoy menos de, a más de 1500, yo tengo que ajustar la hemoglobina 5 puntos, ¿no? Si estoy en 4500 como en Cerro de Pasco, 45 puntos, ¿no? Esto quiere decir para los datos de OMS que están en el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Que es gramos por litro, pero tenemos que traducir a las unidades que manejamos nosotros, bueno, clásicamente, pues, ¿no? En miligramos por decilitro, que sería 4.5 para 4.500, 3.5 para 4.000, 2.7 para 3.500 y 0.5 a partir de 1.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, esto es una tabla, cuando esto se esquematiza en una tabla, sale sale una curva un poquito, vamos a decir, como una hipérbola, ¿no? Sale de esta manera, más o menos, ¿no? Entonces, a más altura, mayor variación, pero yo planteo siempre una diagonal, ¿no? 0.5 gramos a partir de los 500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Ya lo vamos a ir, vamos a ver si van a hacer en su práctica unos ejercicios. Ah, no, ya lo hemos pasado, ¿no? Bien. Pero a partir de 1500 sobre el nivel del mar, usted tiene que corregir 0.5 miligramos por decilitro. O sea, si tu paciente tiene 10.5 y estás en Cajamarca, que está a 2500, en realidad no tiene 10.5, tiene 9.5. ¿Se entiende? Más o menos, ¿no? La clasificación de las anemias según los índices eritrocitarios, ¿no? Entonces, esta es una perspectiva laboratorial en específico, en líneas generales, ¿no? Para el caso del curso, el curso se llama laboratorio clínico. Bien es cierto, hay una condición clínica que hay que evaluar, ¿no? Por pérdidas, por medio producción, por menor producción. Pero en el laboratorio clínico ya tienes el resultado del laboratorio, ¿no? Entonces ya tienes el resultado y puedes hacer el enfoque basado en problemas, ¿no? A partir del hecho que tienes el dato de laboratorio, ¿no? Entonces, a partir del hecho que tienes el dato, tú puedes agregar qué tipo de anemia te estás enfrentando, ¿no? Porque ya cuentas con el dato. Antiguamente, ¿por qué había esta correlación clínica, ¿no? En la fisiopatología netamente clínica. Porque venía pues un patólogo y decía, no, mire, este de acá es una anemia hipocrómica, 2 cruces. Venía otro y decía, no, esta es una anemia hipocrómica, 1 cruz. Y venía un tercero y decía, no, esta es una anemia hipocrómica, 3 cruces. Entonces, entre 1, 2 y 3, la gente decía, 2 cruces, ¿no? Entonces, pero había 2 personas que han dicho que no. O venía otro y decía 3 cruces, venía otro y decía 2, y venía otro y decía 3 cruces. A 2 dijeron 3 cruces, 1 una cruz, entonces 3 cruces. Entonces era muy dependiente de la subjetividad del evaluador, de la técnica de coloración. Había un tecnólogo, un profesor de tecnología médica que se le quemaba un poquito la lámina, ¿no? Y salía 3 cruces.
había otro que lo hacía muy blanda, muy pesada, y le salía una cruz. No, entonces era dependiente también de la técnica del tecnólogo, hasta que vinieron los equipos automatizados con su metodología de citometría de flujo, perdón, en su metodología Coulter, así se llama, ¿no? Entonces, la impedancia y la refringencia, ¿no? Un radio de luz y una variación en el campo eléctrico. Entonces, empezaron a contar las células. Y a mayor distorsión, mayor tamaño. Y a mayor variación de la luz, mayor o menor complejidad. Punto. Entonces, encontraron un método que era objetivo, la máquina, ¿no? La máquina te decía, esta es una célula grande, esta es una célula pequeña, esta es, con respecto a la hemoglobina, ¿no? Vino el colorímetro, decía, ¿no? Independiente del ojo humano, la máquina no le importa la opinión de los demás, la máquina es un observador independiente para que se tenga en. Entonces encontraron datos objetivos, numéricos, valores exactos que te permiten pues llegar a un resultado en específico, ¿no? A un resultado en específico. Entonces, a partir de esto, el laboratorio llevó a este nivel, ¿no? Ya la evaluación clínica no pierde su valor, ¿no? No pierde. Si te tienes una hemorragia, una anemia por pérdida, ¿no? Entonces tienes un paciente con signos, pues, biológicos de taquicardia, cansancio, fatiga, ¿no? Mucositis, ¿no? De anemia por déficit, ¿no? Tiene un paciente que estaba gordito y ahora está flaquito por consumo, ¿no? ¿No? Entonces, eso es real. Sí existe la condición clínica, pero ahora ya tenemos datos de laboratorio que van a permitir ser objetivos en el enfoque, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tu paciente está normal? Recién están iniciando sus síntomas, todavía la clínica no es florida, no tiene taquicardia, no tiene frecuencia respiratoria incremental, no ha bajado de peso, están sus cosas normales, sus reservas están funcionantes, ¿no? Entonces, no lo puedes todavía clasificar en qué grupo, ¿no? En qué grupo, a menos que le haga su examen de laboratorio. Felizmente vinieron los exámenes de laboratorio y nos dieron valores objetivos. Entonces, encontraron 3 tipos de anemia. Microcíticas, ¿no? Cuando el volumen corpuscular medio era menor de 80. Macrocíticas, cuando el volumen corpuscular medio era más de 100. Y normocíticas si estaba en 80 100. Algunos compañeros han presentado una bibliografía en que 82-98, también es válido, es la bibliografía correcta. Si es microcítica, la mayoría de las veces va a ser de carácter ferropénica. Y el otro grupo, no ferropénica. Si es macrocítica, la mayoría de las veces va a ser megaloblástica. Y el otro grupo, no megaloblástica. Si es normocítica, tenemos a este grupo a las enfermedades, a la anemia de las enfermedades crónicas y a las de carácter agudo de carácter neoplástico, ¿no? Neoplástico. Teniendo en cuenta los laboratorios, ¿no? Entonces, habían 2 grupos, A regenerativas y regenerativas. Siempre tratando de encontrar una condición clínica, sin obviar, dejar de lado la clínica. Entonces, las regenerativas eran periféricas en teoría la mayoría de veces. ¿Por qué? Porque había una hemólisis, una hemorragia, algo que afectaba fuera del ambiente, ¿no? Fuera del ambiente, la regeneración de este grupo, ¿no? Entonces, tenía un carácter mucho más agudo. En cambio, las A regenerativas eran de carácter central. Los trastornos cuantitativos quiere decir falta de ingesta. Y los trastornos cualitativos quiere decir inherentes al paciente. ¿Cuáles son estos trastornos inherentes al paciente? Las alteraciones genéticas como la talasemia, por ejemplo, ¿no? Las alteraciones de tipo genética dentro del grupo de las enzimopatías, como la deficiencia de glucosa y fosfato deshidrogenasa. La deficiencia inherente, como las membranopatías, como la ceferocitosis o la eliptocitosis, ¿no? Entonces, todo este grupo llevaba a el enfoque clínico laboratorial. Bien, pero antes de ello se encontró, ya tenían, no es que de la noche a la mañana se plantea este problema, ¿no? En el laboratorio. Siempre trató de encontrarse la mejor manera, el clínico, ¿no? El clínico laboratorio trató de encontrar mejor solución al problema y dar un valor objetivo. Y dentro de estos valores objetivos que eran a partir de los valores reales del laboratorio que no son susceptibles. Por ejemplo, el hematocrito.
El hematocrito tiene unas capilares que son iguales en todo el mundo y una centrífuga que es igual en todo el mundo, ¿no? Entonces, la cuenta de Matías a través de la solución de Haim, ¿no? Es igualito. Y la solución de Turk, para el caso de los leucocitos, es igualito en todo el mundo, ¿no? Entonces, las proporciones físicas son reales. Entonces, para el caso del volumen corporal medio, el hematocrito era real, no era dependiente de la variabilidad, pero sí había inconvenientes. ¿Cuándo habían los inconvenientes? Cuando el paciente, por ejemplo, presentaba, ¿no? Eferocitosis o membrano o elictocitosis, ¿no? ¿Cuándo era dependiente? Cuando el paciente era una insuficiente renal y tenía hematíes crenados, o sea, de volúmenes pequeños, más pequeños de lo real, ¿no? Para el caso de la hemoglobina corpuscular media, ¿la hemoglobina tenía variaciones? Sí, tenía variaciones. Por ejemplo, tu paciente tenía ictericia, el paciente tenía lipemia, el paciente tenía, vamos a poner este otro dato, ¿no? Perdón, leucocitosis, ¿no? Entonces, eran interferentes a pesar de encontrarse estos valores. Y tenían que utilizarse factores de corrección, ¿no? Incluso para la concentración de la hemoglobina corpuscular media, tratando de buscar un valor real al color, ¿no? Ya había una interacción entre dos valores que eran independientes y permitía corregir como la hemoglobina y el hematocrito. Ya. Como dato adicional, una vez encontrado estos valores, teníamos que saber qué era este grupo. ¿Era una anemia regenerativa o era una anemia arregenerativa? ¿No? Dentro de los datos objetivos de laboratorio. Y ya los datos clínicos, pues, son válidos, son valederos, los mecanismos de corrección son válidos también, ¿no? Pero tenemos que llegar a esta definición. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí en qué grupo voy a pertenecer, voy a colocar a mi paciente para, naturalmente, apoyarme en el diagnóstico, ¿no? Si obviamente tengo una anemia microcítica, ¿no? Regenerativa, ¿no? Entonces, microcítica regenerativa por destrucción, o sea, esto no es central, esto es periférico, entonces yo voy a pensar en una hemólisis, ¿no? Entonces, en este grupo, ¿qué voy a buscar? Por ejemplo, de Sackett de Kunz, ¿no? Entonces, a mí, saber en qué grupo se encuentra mi paciente, por ejemplo, tengo una anemia macrocítica, ¿no? Macrocítica, ¿no? Arregenerativa, ¿no? Con presencia de volúmenes corpusculares medios altos, entonces voy a tener que es de tipo central, ¿no? Entonces no hay la necesidad ingente de nutrientes, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso clínico presentamos deficiencia de factor intrínseco. Tengo una anemia normocítica, ¿no? ¿Qué me hace una anemia normocítica a mí? Si tiene los concentrados, es una anemia normocítica arregenerativa, ¿no? De carácter central. ¿Qué voy a encontrar yo? Arregenerativa está dentro del grupo de las neoplasias, ¿no? Entonces voy a pensar que es una neoplasia, una mielodisplasia, ¿no? Dentro del grupo de las situaciones del grupo central, ¿no? Entonces, yo tengo que encontrar en qué grupo, mi anemia microcítica, normocítica o macrocítica, es regenerativa o arregenerativa para poder yo orientar mis próximos estudios diagnósticos y naturalmente la probable terapéutica que voy a entender en nuestro paciente. Recuerden que el objetivo final de la medicina es el diagnóstico, ¿no? Entonces, y si no se puede conseguir, no sé, ¿es cierto? El alivio del paciente encontrando las mejores opciones, ¿vale? Entonces tenemos que corregir, determinar nuestra producción de reticulocitos y corregir. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Los reticulocitos reales por el hematocrito, perdón, los reticulocitos reales obtenidos en lámina, que se obtiene después de de contar 400 reticulocitos, ¿no? ¿Qué porcentaje de ellos fueron reticulocitos? Por el hematocrito real entre el hematocrito normal para la edad y el sexo. Entonces, ahí vamos a tener la primera corrección. Esta primera corrección es válida siempre y cuando tu anemia no sea severa. Siempre y cuando tu anemia sea leve, ¿no? ¿Por qué? Porque son los reticulocitos que saldrían a la sangre, si es que tu paciente, pues, te encuentra con una anemia leve. Cuando corregimos es porque nos encontramos frente a una anemia severa y utilizamos los factores de corrección 1.5, 2 y 2.5.
Por ejemplo, si yo tengo a mi paciente entre 35 y 45, voy a utilizar, perdón, menos de 35 voy a utilizar el factor 1.5. Si utilizo el factor 25, menos 2. Si utilizo el factor 15, 2.5. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que si yo tengo a mi paciente con hematocrito 25, voy a utilizar factor de corrección 2. ¿Qué quiere decir esto, doctor? No entiendo. Quiere decir que la médula ósea, ¿no? La producción de hematíes está mandando al sistema circulatorio hematíes que debieron salir al siguiente día. No entiendo todavía, doctor, no entiendo nada. Nosotros tenemos 5 millones de hematíes, los varones. Vamos poniendo el ejemplo de los varones. ¿eh? Viven 120 días. 5 millones de hematíes viven 120 días. Quiere decir que el día 121 se ha producido la 120 enésima parte de los hematíes. Y se ha muerto también la 120 parte de 5 millones de hematíes. ¿Se entendió ahora un poquito? ¿Se entendió? ¿No? Usted agarre 120 millones. 120 millones, no, perdón, 5 millones y lo divide entre 120. Le salen 41.000 hematíes, ¿no es cierto? Son los que se van a morir. Pero van a haber 41.000 hematíes que van a salir a la sangre nuevos. Esos son los reticulocitos de un día. 41.000 hematíes. Si usted agarra 41.000 hematíes y lo multiplica por 80 femtolitros, le va a salir 33 centímetros. ¿No? O sea, usted agarra una jeringa de 20 o de 20 y marque 20 y marque 10. Eso es la cantidad, 20, ¿no? Si saca una jeringa de 20, usted tiene un hematocrito 45, ya tiene ya los 33 centímetros de sangre, ¿no? Eso es lo que se va a morir ese día. Pero también eso es lo que va a salir en su cuerpo hoy día. Siempre y cuando yo tenga un hematocrito entre 45 y 35, que es las personas normales. Tanto para la chica como los varones. Si yo tengo hematocrito entre 35 y 25, la médula ósea va a soltar reticulocitos que debieron salir pasado mañana. No debieron salir aún. Y si yo tengo hematocritos de 15, ¿no? Va a salir reticulocitos de la sangre que no debieron salir ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, sino tras pasado mañana. Eso quiere decir que la lesión es periférica, ¿no? Centralmente está funcionando, ¿no? Mi médula ósea está tratando de compensar, está mandando a la guerra soldados más jóvenes, para que se entienda, ¿no? Está mandando soldados más jóvenes, ¿no? Como cuando los alemanes se quedaron sin soldados y empezaron a mandar niños, bueno, más o menos la idea, ¿no? Igual, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces, si yo no corrijo ese dato de valor, si yo no lo corrijo, voy a obtener un dato falso y voy a asumir que mi médula ósea está produciendo, cuando en realidad no está produciendo, está insuficiente, está arregenerativo, o sea, no tiene los recursos necesarios para producir la cantidad de reticulocitos que verdaderamente necesito. Bien, ahí está más o menos para que se entienda, ¿no? El esquema, ¿no? Si tengo hematocrito, ¿no? En la médula ósea van a haber reticulocitos de 3.5 días, pero en la sangre va a salir reticulocito de un día. Si tengo hematocrito de 15, los reticulocitos van a salir más jóvenes. En la médula ósea voy a tener reticulocitos de 2 días, pero en sangre ya de 2.5 días. Salieron a madurar a la periferia. Bien. Para el caso de la anemia microcítica, ¿no? Microcítica menos de 80 femtolitros, ¿no? Ya el carácter hipocrómico puede estar presente, ¿no? Entonces, hay anemia microcítica que sea normocrómica, sí, pues el esferocito, ¿no? Pero para el caso de la anemia ferropénica, microcítica, hiprocómica, en este escenario ya no es periférico, es central. ¿Qué quiere decir? Yo no tengo los recursos suficientes, no ingiero los recursos suficientes para que
vayan a la médula ósea y se produzcan los productos, en este caso los hematíes. ¿Dónde estará mi lesión? Déficit metabólico eritropoyético y ferropenia, por ingesta la mayoría de veces. Esto va no solamente con un escenario, sino va con un distinto de grupos, ¿no? En el caso el fierro sérico, el porcentaje de saturación de transferrina, la transferrina sérica, el fierro sérico, ¿no? Esto nos va a llevar a un grupo de anemias muy particulares, la anemia ferropénica, ¿no? Entonces, para el caso de la anemia ferropénica, yo he tenido que tener déficit de hierro planteado como inicial, ¿no? Entonces, en este grupo voy a tener la anemia ferropénica, ¿no? En déficit de hierro. Para llegar a este nivel, he tenido que pasar por distintos escenarios antes de llegar a este grupo, ¿no? Entonces, vamos a verlo por partes, no nos confundamos, no, calmen chicos, puede parecer un poquito que hay bastante información, pero por orden. Por déficit de hierro y en la otra es en el que el hierro está normal, ¿vale? Pero están alterados otros mecanismos del hierro. Por ejemplo, para el caso de las talasemias, está alterada la... Sí, si hay preguntas, por favor, a través del chat de voz de Zoom, ¿vale? Plantelas, no tengan pena, por favor. ¿Vale? No tengan pena a través del chat de voz de Zoom. Aprovechando que me han interrumpido, por favor, no se olviden de colocar presente a través del chat de voz de Zoom para que quede registrada su asistencia. Ya. Y la otra es alteración a nivel de las moléculas de hemoglobina. ¿Vale, chicos? El otro escenario, alteración a través de las enzimas de hemoglobina. Alteración de la membrana eritrocitaria. Entonces, todas estas faltas de producción de tipo central van a dar un carácter microcítico. El carácter hipocrómico lo va a dar la deficiencia de hierro, ¿vale? La deficiencia de hierro me va a caer el carácter hipocrómico, un MSH menor de 27, un MSHC menor de 30, ¿vale? Entonces, si usted tiene un BCM normal, perdón, pequeño, pero un CHCM normal, usted no va a pensar en ferropenia primero, a pesar de tener un hematía pequeño, ¿no? Usted tiene que pensar en otro escenario, ¿no? El otro escenario, ¿cuál es? Deficiencia de las hemoglobinas, talasemias. Deficiencia de las moléculas de ADN que codifican a los hematíes, ¿no? Deficiencia de las enzimas que metabolizan el hierro, ¿no? Como las displasias, ¿no? Entonces, el tema es pesado, sí, lo entiendo yo, ¿vale? Pero por partes primerito. Primero que se te quede, que para que sea ferropénica, tiene que ser pequeño y además tiene que ser decolorado, ¿vale? Vamos por partes, vamos por partes, por partes, todo por partes. Bien, entonces, para tener en cuenta cómo funciona el hierro, tengo que saber cuál es su metabolismo, pues, ¿no? Cómo es que ingresa, cómo es que sale. Tenemos acá dos autores, ¿no? Dos autores. De la derecha, el de Stevens, de patología clínica, y el de la derecha, de hematología clínica. ¿Cómo se llama? El nombre. Acá está, ¿no? Ahí está, del Sansafraven, ¿ya? Y el otro es del Stevens de patología clínica. Entonces, bien, tenemos dos autores para un mismo problema. Por la dieta va a ingresar entre 10 y 15 miligramos por día. En el estómago, el carácter ácido va a convertir el componente férrico en ferroso. Y se va a absorber en el intestino delgado, ¿no? A través de esta absorción a componentes enzimáticos va bien a haber la transportina, ¿no? Y va a ir al hierro corporal. Las pérdidas pueden ser por el embarazo, por descamación de las células epiteliales y si son las chicas, por la menstruación, ¿no? Entonces estas pérdidas son de 1 miligramo por día. Entonces se absorbe 1 miligramo por día, se pierde 1 miligramo por día, ¿vale?
Y cuando llega al cuerpo, la zona de reserva o de distribución del cuerpo es la hemoglobina, o sea, la sangre circulante contiene la mayor cantidad de hierro circulante, 65-70%. Ferritina y hemosiderina es el fierro de transporte en sangre, o sea, es la proteína ferritina, la proteína en plasma, lo que no se ve, ¿no? 25-30%. En la molécula muscular, como mioglobina, 5%. Algunos componentes enzimáticos intracelulares, 0.5%, y un componente de transporte como la transferrina. El estudio de patología clínica, ¿cómo lo ve? Ingresa el hierro por la dieta, ¿no? Ingresa absorbido en el intestino delgado, ¿no? Transportina, ¿no? Ingresa al plasma. En el plasma hay una reserva hepática, ¿no? Hay una reserva en la médula ósea y la recirculación a través de los hematíes. Eso plantea para el caso del metabolismo del hierro. Vamos a ir más adelante a los datos moleculares, pero quiero que tengan el esquema general, ¿vale, chicos? Por partes, por partes. Entonces, ¿cómo yo puedo ir en una anemia ferropénica, o sea, deficiencia de hierro? Uno, aumento mis necesidades, ¿no? Estoy en crecimiento, por ejemplo, en la adolescencia tenemos un incremento del apetito normal, las chicas, los chicos. La menstruación, ¿no? Es inevitable en las chicas cada 28 días, ¿no? Ocurre un fenómeno de pérdida. El embarazo, a partir del tercer mes, hay un crecimiento logarítmico, exponencial en los casos de los niños, y la lactancia, que es una pérdida de nutrientes, ¿no? Dieta inadecuada, claro, no ingiero el hierro, ¿no? No ingiero, no soy la carne, soy vegetariano, pero vegetariano del Facebook, vegetariano del YouTube, no he ido a un nutricionista que me diga cuáles son las otras fuentes del hierro. Mala absorción, ¿no? Por ejemplo, los gastroenterizados, los que utilizan Milanta, lo que bajan el pH, ¿no? Entonces no hay el cambio de férrico, ferroso, férrico, ¿no? Una enfermedad celíaca. Pica, pica, aunque en realidad la pica es ya un componente, ya es muchas veces sintomático al uso, pero hace referencia también al hábito que tienen las personas de comer siempre lo mismo, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en el niño que a partir de la pica se desarrolle la anemia y no la pica como síntoma de la anemia. Por ejemplo, el niño que el padre está preocupado, que coma y papitas fritas le dan, ¿no? Entonces este niño tiene nada más la necesidad de comer papitas fritas todo el tiempo, ¿no? Entonces, partir de un hábito social, ¿vale? Pérdida por hemorragia, aparato digestivo, el aparato respiratorio, aparato genitourinario, ¿no? Tengo el aparato digestivo, úlceras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aparato respiratorio puede presentarse, por ejemplo, la hemoticia, el punto hemotoico, ¿no? Aparato genitourinario, tengo un cálculo, ¿no? Flebotomía repetida, donantes de sangre que, como la donación de sangre es un regulador del peso, un controlador del peso, es muy común que los pacientes con trastornos nerviosos, ¿no? Por ejemplo, la anorexia, ¿no? Las chicas acuden a donar constantemente para bajar de peso, ¿no? Entonces esto está prohibido, ¿no? No deberíamos permitirlo, no lo permitimos. Una vez que se han presentado todos estos síntomas, va a presentarse la clínica de la anemia. La clínica de anemia es la palidez, palidez en la piel, ¿no? Escleras azules. Esto ya se observa ya en las etapas donde los síntomas ya están floridos. ¿Qué quiere decir? Un hemoglobino hematocrito menos de 30, una hemoglobina menos de 10. Allí recién se puede observar toda esta clínica, pero ya para eso ya han pasado etapas anteriores a llegar a la anemia, definida como tal. Vamos por partes, ¿ya? Estamos presentando la película para que veamos el desenlace final. Pérdida de cabello, pica, ¿no? Como parte de este escenario, ¿no? Glositis, ¿no? Dermatitis. Para llegar a esta etapa final de la anemia, ¿no? Ha habido cambios significativos, ¿no? Ha habido pérdida de hierro, hierro sérico, hay una ferritina, un déficit de ferritina, ¿no? Y al hacer los factores de corrección a través del índice de saturación de transferrina, hay un valor aumentado, o sea, la saturación está incrementada. Vamos por parte, ¿ya? Vamos por parte.
Hay valor, para estudiar la anemia ferropénica también debe estar concluido estos estudios, ¿no? A través de la búsqueda de sangre oculta en heces, donde ha habido las pérdidas, ¿no? El uso del enema, el sedimento urinario, ¿no? Hay complementarios como estudio de radiografía de tórax, citoscopía, búsqueda de parásitos en heces, detección de la función hepática. Bien, cuando ya usted observa la clínica, todo lo que usted ha observado, ¿no? Todo lo que usted ha observado, usted se encuentra en este escenario, ¿no? Usted se encuentra en este escenario. Ya estudió el fierro sérico, ha estudiado la ferritina, ha estudiado... Bueno, se encuentra ya, estamos estudiando solo la anemia ferropénica, por favor. Si vamos a tener, por ejemplo, una anemia hemolítica, tenemos que utilizar otros marcadores. Estamos estudiando la anemia ferropénica, definida de partir del hecho de que hay una deficiencia del hierro, ya sea o bien por ingesta o ya sea por absorción, ¿vale? Despacio. Entonces, normalmente nosotros vamos a estar así. Este es nuestro escenario ideal, ¿no? Si ustedes no hacen un aspirado de médula ósea, van a encontrar sideroblastos, ¿no? Y depósitos de hierro de 2 a 3 cruces, así le va a reportar el hematólogo, el patólogo clínico, el anatomopatólogo que haga el estudio de la médula ósea, el aspirado, la biopsia. Va a encontrar sideroblastos en anillo, que son los normoblastos jóvenes, para que se entiendan, ¿no? Y los sideroblastos en anillo son los normoblastos que han sido coloreados con coloración de Peirce, así se llama la coloración, ¿no? El hierro sérico que se va a utilizar para después calcular el porcentaje se va a encontrar en 115 más menos 50, ¿no? La transferrina va a estar entre 300 y 330. Miren, ve, ¿por qué necesito el hierro sérico y la transferrina? Porque dependiendo de esto me va a dar el porcentaje de saturación. O sea, ¿cuánta transferrina relativa transporta? Si yo tengo una transferrina, una acideremia de 115, y tengo una transferrina de 300, mi porcentaje de saturación va a ser del 35%. Matemática básica, ¿no? A ver, 330 entre 3, 110, ¿no? Ahí está el 115, ¿no? Entonces, ahí me va a salir el 35 más menos 15% que va a ser mi saturación de transferrina normal, ¿vale? Al sacar los cálculos. La ferritina sérica. La ferritina sérica es la proteína que transporta el hierro en la sangre y tiene una relación de asociación con el fierro en la médula ósea. Si mi ferritina está normal, como se observa ahí entre 100 a 60, quiero decir que yo tengo bastante fierro en mi médula ósea. O sea, tengo mis reservas llenas. Entonces la ferritina sérica esto va con la reserva. Esto va con esto van con la reserva, ¿ya? Esto van con el transporte. Y la hemoglobina va con el circulante. Esto va con el circulante. ¿Quién es el circulante? La hemoglobina. La hemoglobina en el hematocrito me dice cuánto está circulante. Entonces, hay tres compartimientos. El compartimiento de reserva, que lo voy a medir con los sideroblastos y la ferritina sérica, y para tener la reserva, pues yo tengo que hacer o bien ferritina, o bien un aspirado de médula ósea a través de un hematólogo, un patólogo clínico. El componente de transporte, ¿no? Que va a ser un componente que se va a alterar, uno de los primeros que se va a alterar, que se puede medir a través del hierro sérico y la transferrina, y necesito los dos para corregir y calcular mi índice de saturación de transferrina. Porque así como yo corregí los reticulocitos, tengo que corregir la ferritina, la transferrina con el hierro sérico. Si no los tengo a los dos, no puedo calcularlo. Entonces yo no sabría decirte si ha iniciado usted un proceso de eritropoiesis ferropénica para llegar a una anemia ferropénica. Si yo lo tengo, yo le voy a decir sí. Usted puede que no esté alterado su eritrocitos. Puede que usted tenga su hemoglobina normal, pero ya tiene la reserva alterada, ¿no? Entonces, la forma de determinar, dado que la ferritina es variable, ¿por qué la ferritina es variable, doctor?
¿Por qué no me sirve para medir mi médula ósea? ¿O ustedes creen que un aspirado de médula ósea es algo de todos los días? No es algo de todos los días, un aspirado de médula ósea. Es costoso, necesita un profesional capacitado, un hematólogo, ¿no? Se hace con anestesia, hay que perforar el hueso para sacar la muestra, ¿no? Entonces, la evaluación de mi reserva, es costosa, pero la evaluación de mi transporte es más barata, ¿no? Y yo puedo dar un paso antes de que llegue a una anemia ferropénica. Entonces, corrigiendo mis datos de transporte, yo puedo diagnosticar a esta persona con un diagnóstico como depresión férrica o eritropoiesis ferropénica, ¿no? De tal forma que no llegue a la anemia, ¿entienden? Ya cuando lo encuentro aquí en anemia, ya es facilito, pues, ya es facilito, miren, ve, ya está todo como de libro, ¿no? Sideroblasto menos de 10, sideremia menos 40, índice de transferrina menos de 10, o sea, es una transferrina que no transporta nada, está más de 400 y el hierro menos de 40, ya pues aquí ya no necesitamos ser médicos, pues, ¿no? Ya, es más, ni necesitamos los valores de transporte, con el valor de hemoglobina es suficiente, ¿no? ¿Cuánto tiene hemoglobina? Ya tiene hemoglobina 8, 9, está pálido, ¿no? Cleras azules. Eso ya todo el mundo lo diagnostica. Estás anémico, todavía te dice tu abuelita, ¿no? Estás anémico, hijo, todavía. Entonces ya no necesitas, o sea, un médico ya para diagnosticarlo. Ya necesitas para que te dé tratamiento, pero esa no es la razón de ser. La razón de ser nuestra es que lo diagnostiquemos en este escenario. En este escenario, ¿no? Muy bien. Pregunta. Vale, chicos, vamos, pregunten. Bien, sigo entonces. Entonces, no todos tienen pues los recursos para pedir una saturación de transferrina, una ferritina sérica, un hierro sérico, ¿no? A veces la memoria se falla. ¿Cómo calculaba el índice de saturación? ¿Dividía el hierro entre la transferrina o la transferrina entre el hierro? Lo multiplicaba por 100 y le salía 35. ¿Cómo corregía el doctor? Ya me olvidé. Pero los clínicos siempre pensando pues en solucionar problemas con poca ayuda. Con el hemograma, pues dice, con el hemograma, el clínico siempre tratando de darse solución, pues a lo que el laboratorista o el personal del laboratorio trate de hacer más problemas. ¿No? Y a ver, dice, vamos a ver cómo da solución, ¿no? Entonces, ellos tienen el valor de solución, ¿no? Yo para tener una anemia ferropénica, tengo que tener un volumen menos de 75, menos de 80. Pero si yo tengo una ferropenia probable, yo voy a tener mi valor de volumen corpuscular medio en cerca de los límites inferiores, ¿no? Entonces, miren, ve, a ciencia cierta yo tengo que tener mi BCM más de 90, en realidad. Yo tengo que tener mi BCM más de 90, porque tengo entre 80 y 90, yo probablemente tenga una ferropenia latente a pesar de tener mi hemoglobina más de 12. Yo tengo mi hemoglobina más de 12, pero está mi volumen corpuscular medio entre 80 y 90. Este valor, para el caso de este libro del Sansar, ya plantea valores más estrechos, 84-97, ¿no? 82-98, ya no, 84-97, eso es lo normal. Pero sí, si tengo en 83, ya plantea un escenario de una ferropenia latente, ¿no? En menor de 90, con hemoglobina menos de 12, ¿no? Ya plantea una eritropoiesis ferropénica, ¿no? Entonces, los valores entre 80 y 90, para el caso de volumen corpuscular medio, ya debería nosotros alertarnos de que con valores de hemoglobina cerca de los límites de inferior normal, deben ser tratados, deben ser repletadas esos depósitos de hierro para sostenerse en el tiempo, ¿no? Y tener una hemoglobina normal y no llegar a una anemia ferropénica, ¿no? Entonces, bueno, ya para calcular el BCM, y si tu laboratorio no te da esos datos, lo tienen que calcular, pues chicos, ¿no? Hematocrito entre Matías por 100, ahí encuentro usted el BCM. Hemoglobina entre Matías
por 100 usted encuentra el HCM. El hematocrito entre la hemoglobina por 100 usted encuentra el CHCM. ¿No es cierto? Entonces, ya hay que calcularlo, ¿no? El clínico le da la solución a los problemas que el laboratorio podría plantear, ¿no? Pero de nuevo está el escenario, ¿vale, chicos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, doctor. Gracias. Muy bien, entonces ya estamos viendo todo lo que es la ferropénica, ¿no? Entonces miren, así se ve el laboratorio, ¿no? En la parte izquierda pues tenemos hematíes pequeños, ¿no? Los hematíes son un poquito más pequeños nada más que los glóbulos blancos, pero ahí están muchísimo más pequeños, ¿no? A la derecha, además de estar pequeños, están hipocrómicos, miren, ven, no se observa. Y se observan características de algunas afecciones de la médula, por ejemplo, los dactiocitos, ¿no? Para el caso de las anemias microcíticas no ferropénicas, tenemos las alteraciones del grupo en 4 escenarios. Las alteraciones de las membranas. O sea, de las estructuras eritrocitarias, para que se entienda. Alteración de la membrana, alteración de las enzimas y alteración de las hemoglobinas, ¿no? A ver, ¿cómo de nuevo no entendí? Explique bien, doctor. No habla, haga su dibujo, doctor, para entenderlo. A ver, tenemos un hematíe. Tenemos un hematíe, ¿no? Ahí tenemos un hematíe, ¿no? ¿Qué lo conforman a este hematíe? Lo conforman su membrana. Si se altera, pues va a ser chiquito. Entonces tenemos a las membranopatías. ¿Qué más lo conforma? El hematíe, pues tiene en su interior moléculas de hemoglobina. Si tiene moléculas de hemoglobina y estas moléculas de hemoglobina que deberían ser bonitas están alteradas, entonces alteración en lo que contienen, ¿no? Hemoglobinopatías. Ahora, estas estructuras, la membrana y la hemoglobina, pues no viven solitas en el tiempo, ¿no? Sino que hay una estructura ambiental, que los hace interaccionar entre ellos. ¿Cuál es esa estructura ambiental? Las enzimas, pues, ¿no? Entonces, si tengo una alteración a este nivel, como el uso de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para obtención de energía, ¿no? Voy a tener las enzimopatías. Entonces, cualquiera de estas alteraciones me va a dar este grupo, ¿no? Este grupo, ¿no? Y luego tenemos otro grupo aparte, las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas, me va a llevar a este escenario, ¿no? Anemias hemolíticas, el que tengo acá. ¿Por qué se están rompiendo mis hematíes, no? O sea, ya aquí, estos son anemias, también son hemolíticas, ¿no? Pero tienen otra condición, hay componentes fácticos, ¿no? Que se pueden tocar, que se pueden palpar, que se pueden, durante el proceso, durante la fabricación de los hematíes, son términos, estamos utilizando términos industriales para entender, ¿no? Pero aquí no. La fábrica está bien, funciona bien. Ya una vez producido el producto, lo destruye, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá, no? Para el caso de inmune, hay anticuerpos. Si es una anemia hemolítica inmune por autoanticuerpos, sería con KUNS directo positivo. Si es por aloanticuerpos, con KUNS indirecto positivo. Bueno, tema aparte, chicos, tema aparte porque ya lo vamos a ver eso en banco de sangre, ¿no? En la próxima semana que también tienen conmigo. Si hay hemólisis mecánicas, por ejemplo, las quemaduras, el uso de prótesis valvulares, ¿no? Que son los primeros escenarios, ¿no? Chun, arteriovenosos, fístulas, pacientes con diálisis que tienen que la sangre, tratamientos extracorpóreos como el recambio plasmático, la diálisis, la plasmaféresis, ¿no? Donadores frecuentes de plaquetas, por ejemplo, ¿no? La sangre sale y cada 15 días están donando, ¿no? Entonces, alteraciones mecánicas, ¿vale? Infecciosas. Aquí tenemos este grupo de las infecciosas. ¿Quiénes están? A ver, ¿quiénes entran en este grupo de las infecciosas, ¿no? Tenemos algunos grupos virales, las mismas infecciones bacterianas,
la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Afecciones bacterianas que causan sepsis y que pueden producir hemólisis, ¿no? Hemolíticos por agentes físicos o químicos. Ya pues tiene que ser bastante ya grave, ¿no? El uso de hidroxicloroquina, de cloranfenicol, agentes extraños como parásitos, como la malaria, ¿no? ¿No? Agentes agresores externos, ¿no? Físicos, químicos, bueno, vamos. Pero ya aquí no hay déficit de hierro, ¿no? Ya, luego tenemos la anemia megaloblástica. Entonces ya hemos visto la anemia la anemia ferropénica, ¿no? Si usted está entre 80 y 90, del límite inferior normal, y su hemoglobina está en 12 o más de 12, pero la BCM en el límite inferior normal, usted puede estar en una reserva disminuida de hierro. Ya hemos visto, ya, ¿no? Está dentro de lo normal, pero está en los límites inferiores. Para concluir, objetivamente, usted tiene que hacerse el dosaje de hierro, de hierro y de transferrina y hacer la corrección del índice de saturación de transferrina. Usted quiere saber su reserva, usted tiene que hacer dosaje de ferritina, ¿verdad? Ya. Si no cuenta, pues la ferritina está 80 soles, el hierro sérico está 80, la transferrina está 80, 3 por 8, 24, nadie puede gastar. En cambio, un hemograma está 30 soles, no sea malo, doctor, ¿no? Entonces, usted tiene la evolución clínica, la evaluación clínica, ¿a través de qué? Del volumen corpuscular medio, ¿no? Entonces, tiene que al menos ir a un laboratorio que, pues, de relativa, pues, renombre, de relativo conocer ustedes mismos que trabajan con equipos, al menos un equipo semiautomatizado, ¿no? De 3 estipes mínimo, ¿no? Para que te dé valores, pues, acordes, ¿no? Ya, si no trabajas con esto, pues, estás haciendo el serum, puedes ver que tu tecnólogo, tu biólogo que te haya tocado trabajar, ¿no? ¿No? Al menos, pues, haga el hematocrito, pues, no haga la hemoglobina, ¿no? Porque si no, al ojo por ciento, ¿no? ¿Cómo va? ¿Tienes cámara de Neubauer? ¿Cómo estás contando los hematíes? ¿Cómo vas a calcular tu BCM? ¿Cómo voy a saber si verdaderamente estoy entre una eritropoiesis ferropénica o una ferropenia latente? ¿Cómo voy a saber si al menos, si ni siquiera haces lo mínimo, ¿no? Lo que clínicamente, pues, puedes hacer antes, ¿no? Entonces, usted tiene un laboratorio que hace hematocrito, calcula el hematocrito y lo divide entre 3 para darte la hemoglobina, pues, no tiene nada que ahí, aquí de dónde sacar, pues, de dónde vamos a sacar datos si hace eso, ¿no? ¿No? Entonces, ya dice, quiere los números, todo multiplica por 3, me salen los hematíes, divide entre 3, me sale la hemoglobina, divide entre 3, me sale el número de hematíes. No sale nada, ¿no? Tienen que tener, para llegar a este análisis que está en esta diapositiva, ¿no? Etapas del desarrollo de la anemia ferropénica, ¿no? Tienen que tener mínimo un equipo hematológico de 3 estirpes semiautomatizado. O que verdaderamente los exámenes de laboratorio, como la cuenta de Matías, cámara de Neubauer y el hematocrito en microhematocrito se realice. La hemoglobina a través de un hemocube o un lector de hemoglobina se realice, ¿vale? Entonces, esos 3 datos son necesarios para pues ya hacer este dato, ¿no? Y el hemograma por 30 soles va al menos lograr darte un resultado pues necesario, ¿no? Necesario. Usted le da un hemograma, un resultado y abajo dice, ¿no? El CELDI, el LABO, el Roche, máquina de 5 estirpes, usted va a poder claramente llegar a este grupo, ¿no? A veces el BCM, CHCM ya te lo entregan desarrolladito. Usted nada más que tiene que hacer, verificar que esos datos pues son reales, ¿no? Verificarlos, ¿no? A ver, ¿cuántos tiene? Ah, tiene hematocrito 33. ¿Cuántos millones tiene? Tiene 4 millones, ¿no? Ah, sí, ese BCM que está ahí sí es correcto, sí coincide, ¿no? Esa es la razón de ser, eso nos diferencia a nosotros, ¿no? Personas, de las personas naturales, ¿no? Nosotros, persona natural con negocio, bueno, no sé cómo decir en términos económicos, pero dejamos de ser personas comunes y corrientes y pasamos a hacer una evaluación médica. Bueno, suena feo, pero eso es lo que pasa, no debemos, eso es lo que debemos hacer, ya. Paso al otro tema, anemia megaloblástica, igualito que la otra, ¿no? Ferropénica era regenerativa, ¿no es cierto? Aquí megaloblástica, ¿no? Cuando ustedes te encuentran macrocítica, pero si además es
megaloblástica, esa regenerativa. Quiere decir, no hay los recursos suficientes para llegar a la producción. Entonces, ese es el tema que tenemos que discutir. Igual que la otra, discutimos el tema de la ferropénica, aquí tenemos que discutir el tema de la megaloblástica. Vamos a quedar corto de tiempo. Voy a correr un poquito, o desarrollo pero me voy a quedar corto de tiempo. Bueno, sigo. Ya no se distraiga, doctor, siga rápido para que podamos escucharlo. Ya, A regenerativas. Déficit metabólico, dos grupos, dos oligonutrientes, la vitamina B12, ¿no? Y el ácido fólico, la B9, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde encuentro este escenario? Igualito, como en el otro encontré el BCM menor de 80, ¿no? Aquí es BCM más de 100. BCM más de 100, ¿qué tengo que hacer? Reticulocito. Igual que la otra, su reticulocito, ¿no? Tengo que corregir. Está disminuido, mientras está aumentado, ¿no? Quiere decir que sí tengo los recursos necesarios, pero si no los tengo, están disminuidos, ¿no? Y si yo tengo, ya, todo están disminuido, aquí entonces va por mi megaloblástica. Entonces, tengo megaloblastosis. Megaloblastosis es con absolutamente se puede inferir cuando el volumen corporal medio es más de 110. No necesariamente sucede. No necesariamente sucede. Existen otros marcadores como el RDBW o amplitud de distribución eritrocitaria, ¿no? Red Distribution Width. Entonces, eso nos da un hemograma automatizado de 5 estirpes, ¿no? Pero los datos de laboratorio sí nos pueden dar una orientación, ¿no? Al respecto. Vamos por parte, ¿ah? Entonces, este es el lugar a donde nosotros vamos a evaluar, ¿no? ¿Cuál es lo probable de una megalostosis? Déficit de folato, déficit de colanina con una anemia perniciosa. La anemia perniciosa es más común de lo que ustedes imaginan. Las enfermedades autoinmunes, las gastrostomizados, ¿no? Personas con parasitosis, es más común de lo que se imagina. Vale, vamos por partes. Ya. No me distraigo más, sino ya no avanzamos. Entonces, así como hemos visto la absorción del hierro, aquí vamos a ver el vitamina B12, ¿no? Y del ácido fólico. Vamos a ver por ejemplo, vamos a ver. ¿Cómo ingresa? ¿No? Ingresa la vitamina B12 por la dieta. La vitamina B12 va a estar predominantemente en las carnes, ¿no? Carne de res, carne de pollito, las vísceras, ¿no? Cuando la hacen en sopita, ¿no? Un hígado chancadito ahí, chancadito el hígado, la papita y la zanahoria, ¿no? Con la, ¿cómo se llama? Con el zapallo y ahí con su fideo caíto de ángel, todo el hígado ahí mezcladito para las chicas, los chicos que están en el gimnasio, que están creciendo, que desean verse bonitos y no consumir muchos carbohidratos, muchos lípidos, ¿no? Una alimentación blandita, mira, ¿eh? Hígado de pollito, hígado de res, ¿no? Machacadito, molido, lo que sea, ¿no? Con sus componentes y no va a dejar de usted de faltar sus componentes vitamínicos, ¿no? Doctor, pero hervirlo se pierde. Sí, pero hay un grupo que permanece con biodisponibilidad más rápida, ¿no? Ya, entonces va a ingresar, el factor intrínseco se va a unir, que es producido por las células parietales, van a ir en el duodeno, ¿no? Y se va a absorber. Se va a absorber y va a ir a un transporte, ¿no? Va a ir por la vena porta a través del receptor de transcobalamina 2, ¿vale? Y eso va a ir al hígado, se va a molestarizar, llegando finalmente a una circulación, un receptor en la médula ósea, para producirse nuevos hematíes a nivel de los receptores de los eritroblastos, ¿no? El receptor de ácido fólico y vitamina B12 es el eritroblasto. Para el caso de la vitamina B12, ¿no? Es a nivel del núcleo. Para el caso del ácido fólico es a nivel de la mitocondria, igual del eritroblasto. De ahí viene que la deficiencia de estos marcadores va a producir anemia megaloblástica, ¿no? De ahí el término, ¿no? ¿Por qué? Porque las células progenitoras de los hematíes se van a encontrar con deficiencias nutricionales para la producción de hematíes. Por eso lo que les
por eso por eso el nombre que le han puesto, ¿no? Bueno, un poquito para saber el porqué. Para el caso del ácido fólico, el ácido fólico ingresa por la dieta, ¿no? Y es absorbido a través del intestino, llega a la sangre, a la médula ósea, a nivel de los megaloblastos, ¿no? Va a producir un cambio, el cambio de uridín monofosfato a trimetinfosfato. Este le va a dar una energía para la formación del ADN. La falta de energía para la síntesis de ADN va a hacer que haya ADN abundante, ¿no? ADN abundante. Y finalmente este ADN abundante de mala calidad va a observarse en la sangre periférica como anillos de Cabot, ¿cómo se llama esto? Residuos de ADN en el eritrocito que va a formar finalmente. Entonces, se va a observar finalmente en la clínica de la anemia megaloblástica por deficiencia en estos componentes. Entonces, ¿cuáles son las causas, la etiología de la anemia megaloblástica? Dieta insuficiente, vegetarianismo estricto, sobre todo los vegetarianos veganos de Google y de Facebook, ¿no? Entonces, no han ido nunca a un nutricionista y saben más que uno, ¿no? Luego tenemos el déficit del factor intrínseco, ¿no? Dos escenarios aquí. Anemia perniciosa, ¿no? Una enfermedad autoinmune que afecta a células parietales y los gastrectomizados. También se encuentra en este grupo los que se han agredido, ¿no? Se han agredido. Un ratito, chicos, por favor, tengo una urgencia, por favor. Un ratito. Muy bien. Entonces nos quedamos en déficit de factor intrínseco. Hay otros por autoagresión, ya se escapa de las cuestiones netamente anatómicas, químicas, biológicas, ¿no? Ya es una agresión. Defecto funcional del factor intrínseco, alteración del uso de antiácidos, ¿no? También. Alteraciones de la luz del lirio, microambiente, ¿no? Hay competencia por cobalamina, hay parásitos, ¿no? ¿Como quién? Como Diphyllobotrium sp, Diphyllobotrium pacífico para nosotros. Por proliferación bacteriana, has estado haciendo un uso y abuso de antibióticos y ha habido una disbacteriosis, ¿no? Hay presencia de bacterias que requieren mucho del hierro, por ejemplo, Klebsiella, ¿no? La misma Escherichia coli, la Escherichia coli le gusta mucho el hierro, ¿no? Entonces hay que utilizar la enterogermina, lactobacillus, hay que utilizar nueva flora, ¿no? Síndrome de la asa ciega también, diverticulosis, ¿no?
hay una estasis, disminución de la motilidad, esclerodermia, ¿no? Hipogamaglobulinemia, ¿no? Y parásitos. Muy bien, vamos viendo por partes. Para el caso de la dieta insuficiente, pues tenemos enfermedades como la del Kwashiorkor, el marasmo, donde hay desnutrición, ¿no? En este caso, después puede que tengamos el ácido fólico, puede que tengamos la vitamina B12 y la B9, ¿no? En el caso del folato, ¿no? Pero no tenemos la energía suficiente, ¿no? Para el caso de las proteínas para formar el uridín difosfato, ¿no? El uridín difosfato necesita aminoácidos como la uridina. Perdón, aminoácidos, ¿no? Eh, para formar el UDP a UTP, ¿no? Entonces, estas cadenas de estructuras energéticas requieren bases proteicas, ¿no? Ya en el marasmo, pues ni siquiera tenemos ni proteínas ni carbohidratos, no hay el componente energético. Puede incluso que esté, pues, tienen el folato porque están comiendo, pues, el brócoli, están comiendo los vegetales, frutas, qué sé yo, ¿no? Pero no hay el componente nutricional suficiente para conformarlo, ¿no? Para el caso del etilismo crónico y la cirrosis hepática, no hay un componente estructural que destruya, pues, los componentes proteicos y los vuelva aminoácidos, ¿no? No hay componentes, porque no hay cirrosis, ¿no? Si no hay quien metabolice las proteínas complejas a aminoácidos simples como el hígado, pues en qué momento se va a formar los componentes estructurales como aminoácidos esenciales como la metionina que necesita para a nivel de mitocondria formarse de uridín a difosfato a trifosfato. Hiperconsumo también, ¿no? El embarazo, la prematuridad, el crecimiento, lactancia inadecuada también, ¿no? Síndrome de hemolíticos crónicos también, ¿no? Mieloproliferativos crónicos, la neoplasia pues, hematológica también es un alto consumidor. ¿Por qué? Porque son estructuras celulares, ¿no? Que se están reproduciendo en gran cantidad. Como hay algo que se está reproduciendo, hay consumo de nutrientes. Por ejemplo, en el caso clínico desarrollaron, para el caso del mieloma, ¿no? A ese pacientito le dieron vitamina B12 y ácido fólico, vitamina en una neoplasia, ¿no? Entonces, para el caso que se presenta fue contraproducente porque esta neoplasia pues encontró más de dónde seguir reproduciendo. Fue feo esa parte, pero ese es el escenario, ¿no? Procesos inflamatorios crónicos, neoplasias, hipertiroidismo, ¿no? Psoriasis. En la psoriasis hay una reproducción, un consumo exagerado de las células de la piel, ¿no? Bien. Para el caso de la anemia megaloblástica, ¿no? Tenemos distintas formas, pues, de presentarse, ¿no? ¿Y dónde se encuentra esto? A partir de las formas clínicas que se han presentado, ¿no? Si usted encuentra en la médula ósea una anemia macrocítica, ¿no? ¿No? Puede encontrar otro grupo, la presencia de la médula ósea en megaloblastos, ¿no? Asociado a otros escenarios. Puede plantearse, ¿no? Como anemia perniciosa, ¿no? Cuando usted encuentra macrocitos megaloblásticos, ¿no? Pero aquí tendría que encontrarse además los marcadores autoinmunes, anticélulas parietales. Las formas enmascaradas pueden haber normocitosis, ¿no? Normocitosis, ¿no? Pero de nuevo, para determinar hay que dosar vitamina B12 y ácido fólico, pero en aspirado de médula ósea se van a observar megaloblastos, ¿no? Y así. Para el caso de ya cuando se presenta la anemia megaloblástica en anemia perniciosa, ¿no? Ya las características clínicas son notorias, ¿no? Cuando yo te observo parestesias más anemia, ¿no? Deambulación inestable, ¿no? Descoordinación, rumber, pérdida de la fuerza muscular, ¿no? Espasticidad, los signos neurológicos, ¿no? Ya se ha presentado la cantidad y el tiempo suficiente para desarrollarse la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, en este caso la vitamina B12, ¿no? De tal forma que, además de alterarse las funciones biológicas, las funciones de requerimientos nutricionales para la producción de matías, se están alterando las funciones nutricionales para el sistema neurológico, ¿no? Entonces, ya esto ya es clínicamente ya significativo y se puede observar a todo nivel. El laboratorio a usted le puede revelar macrocitosis y le puede revelar algunos casos, como este caso,
polimorfos hipersegmentados. Esto es muy común en los pacientes oncológicos, ¿no? Hipersegmentados. Cuando está este escenario, pues hay que pensar en una megaloblástica, ¿no? El problema es que si está en una neoplasia, en la megaloblástica, darle vitaminas, pues puede llegar a ser contraproducente. Bien. En la anemia no megaloblástica, o sea, en los macrocitos que están entre 100 y 110, pueden existir escenarios. Por ejemplo, en la anemia hemolítica y anemia poshemorrágica, ¿no? Entonces, están produciendo hematíes grandes, ¿no? Por intentando compensar, ¿no? Entonces, por aumento de la superficie eritrocitaria. En este caso de las anemias macrocíticas, ¿no? Los componentes destructivos de los hematíes no se están realizando. Entonces, ¿qué hay? Ejemplo, la membrana de los hematíes es una membrana de lípidos, una membrana lipídica. Cualquier estructura que incremente, pues, la superficie de la membrana lipídica, por ejemplo, una hepatopatía, un proceso de hipotiroidismo, ¿no? El mismo alcoholismo, ¿no? Va a producir que estos hematíes que debieron morirse pronto, pues relativamente sobren, ¿no? Con un exceso de la membrana, ¿no? Sobren en el tiempo, pero ya son grandes, pero disfuncionales, ¿no? Bien. Todo esto se basa en el uso del hemograma clínico, que les di una pistita al inicio, pero que me ha llevado a ir atendiéndolo de a poco, de tal forma que no se sientan abrumados, chicos, ¿no? Encontrar estos resultados de laboratorio, que yo no pensé que el hemograma fuera tan difícil, yo no pensé que el hemograma tuviera tantas cositas sabidas y por haber. Vale. Entonces, para la obtención de estas muestras, la obtención se hace en tubo tapa lila. En el de la izquierda es un tubo tapa roja, ahí se obtiene el suero. Ahí se pueden detener las estructuras proteicas, como la ferritina, la transferrina, la hemosiderina, la vitamina B12, el ácido fólico. En la imagen de la derecha es un tubo de EDTA tapa lila, ¿no? Entonces, ahí voy a tener las estructuras eritrocitarias, las estructuras celulares, estructura de las plaquetas, estructura leucocitaria, estructura eritrocitaria, ¿vale? ¿Existen factores de interferencia que pueden haber ido? Sí, por ejemplo, que la actividad física, la administración de algunos fármacos, ¿no? Las alteraciones horarias, sí, por ejemplo, un paciente que está de mala noche, ¿no? Un paciente deshidratado, ¿no? Va a salir un hematocrito, un hematocrito relativamente alto, una hemoglobina relativamente alta, ¿no? Hemoconcentrado, ¿no? Utilizar un tubo incorrecto, un tubo rojo para hacer un hemograma, pues se va a formar un coágulo y probablemente te reporte unos valores alterados de hemoglobina, hematocrito. Exceso de anticoagulante, exceso de transporte, ¿no? El ejercicio físico también, ¿no? Es generalmente todos estos datos de laboratorio que se les presenta a ustedes, los valores de hemoglobina, los valores de hematocrito, son para personas que han sido analizadas de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Entonces, como el método científico, pues para ser comparativo, usted para compararse con los demás datos tiene que tomarse en esa hora. Si usted se toma, por decir, a la hora del almuerzo, donde hay un tercer espacio enorme en el tracto gastrointestinal porque ha almorzado, pues va a salir hemoconcentrado, va a salir como si tuviera usted un hematocrito más alto de lo normal, ¿no? Entonces, la hemoglobina del hematocrito tiene que hacerse de 6 a 9 de la mañana, que son los mejores resultados de laboratorio, ¿vale? La posición también hay, bueno, aquí este es ya dato muy de laboratorio, ¿no? La mayoría de los pacientes que toman resultados de laboratorio son sentados, ¿no? Si tomas acostado, pues va a salir valores un poquito más altos de lo normal, un poquito más alto, ¿no? Ya. Este es el hemograma manual, es lo mínimo que usted necesita, ¿no? Es evaluado por el Chile, ¿no? Donde lo que usted necesita, pues, que puede hacerse por vía manual, el recuento de leucocitos, de glóbulos rojos, de hematocrito y de hemoglobina, y un froti de sangre periférica. Este es lo mínimo que se necesita para hacer un hemograma. Si un laboratorio no tiene esos datos mínimos, por decir, cuando ustedes se encuentran en un serum y solo hacen hematocrito, pues muy poco nos va a servir de ayuda, ¿no? Pero si hacen hemoglobina y hematocrito, sí, ya puede usted hacer un CHCM, ¿no? Una concentración de hemoglobina corpuscular media.
si no hacen la cuenta de glóbulos rojos, tiene que haber una cámara de nivel. Un contador de 3 estirpes es lo mínimo que se necesita en un laboratorio, ¿no? Para poder hacer pues un examen de laboratorio, ¿no? Necesario. El examen de células sanguíneas también, ¿no? Ya, vamos con las características cuantitativas. Aquí está la cámara de Neubauer, ¿no? En esta cámara pues se coloca 1 en 20, 20 microlitros de sangre con 380 microlitros de solución Hayen, ¿no? Entonces se colocan los hematíes y se lee en el centro los celditas que están en negro. Las celditas que están en rosado también se pueden contar para promediar, debe parecernos igual. Estas son las pipetas de glóbulos rojos y glóbulos blancos anteriormente. Hoy por hoy, gracias a las pipetas automáticas, pues ya han pasado un poquito al desuso, ¿no? Con la producción que se encuentren uno en 20 y uno en 50. Un contador. Acá tenemos el contador para el leucocito, a la izquierda. Para el leucocito utilizamos solución de Turk. La solución de Turk es ácido acético, vinagre y azul de metileno, una gotita. Solución de Hayen, ¿no? Que es una solución que colorea todo a base de sulfato de sodio y bicloruro de mercurio. Bueno, aquí tenemos la solución, cómo se forman los glóbulos rojos y glóbulos blancos, que clásicamente a través de la pipeta de leucocito y la pipeta de Matías. Hoy ya se hace con las pipetas automatizadas felizmente, ¿no? Aquí está el cálculo del recuento de leucocitos, ¿no? El cálculo de recuento de Matías, la morfología eritrocitaria, cómo se calcula, cómo se observa, ¿no? En la zona de lectura, esto, bueno, en una práctica de laboratorio ustedes lo habrían encontrado, ¿no? Esta es la morfología del eritrocito, un disco bicongo, 7-8 micrómetros, 7.2, 7.9, el libro de Avo que plantea esa su medida. Las alteraciones en los eritrocitos, en la morfología eritrocitaria, que puede ser reportada en una lámina de laboratorio y que puede usted indicarle otros escenarios, ¿no? Sobre todo las alteraciones en la forma y las alteraciones en el contenido. Recuerden que las alteraciones en el tamaño y en el color ya están siendo reemplazadas. Por ejemplo, alteraciones en el tamaño, antes tenían que decir macrocitosis, microcitosis o anisocitosis. Hoy que ya están, está el BCM y está el RDW, ¿no? La amplitud de distribución eritrocitaria y el tamaño. Para las alteraciones en el color o anisocromía ya se encuentran ¿quién? El CHC y el CHCM. Ya estos valores en la parte superior ya están un poquito como históricos, pero son reales, están presentes, ¿no? Existen. ¿Por qué? Porque usted... Hay una pregunta, ¿cuándo hablamos de hemoglobina alfa y hemoglobina eta? Siempre. Para el caso de las hemoglobinas maduras en el ser humano, nosotros tenemos dos grupos genéticos, dos pares genéticos para la producción de hemoglobina beta y 4 pares genéticos para la producción de hemoglobina alfa. Las 2 moléculas alfa y 2 moléculas beta hacen una proteína de hemoglobina específica. O sea, 2 grupos porfirina alfa, 2 grupos porfirina beta se juntan y forman la molécula de hemoglobina compleja. ¿Vale? Hay cadenas alfa más inmaduras, que es la alfa 2, que son fetales, pero persisten en el tiempo. Y hay cadena fetal, que es netamente fetal, no se produce en el tiempo, ¿no? Es un hallazgo de la época cuando vivíamos nosotros en el embrión y se sigue produciendo en nuestro cuerpo aún, ¿vale? ¿Cuál es la característica de estas moléculas? Tienen menor avidez por el oxígeno. Lo van a soltar más rápido. Y lo necesitan, pues en el embrión lo necesitas. Necesitas que haya una molécula que apenas coja la hemoglobina, pero la suelte rápido. ¿No? ¿Por qué? Porque en la barriga de la mamá, pues, la presión parcial de oxígeno no es la ambiental, es menor, ¿no? Entonces, son hemoglobinas que no, pero ya cuando estás en el ambiente, necesitas ya una hemoglobina que pueda captar mejor, ¿no es cierto? Captar mejor el oxígeno, porque ya estás en el ambiente, ¿ya no es cierto? Y soltarlo con relativa menor facilidad, ¿no? Sí, pero la idea es que lo pueda captar mejor. Para el caso de las alteraciones en el contenido, tenemos las inhibiciones de Howell-Jolly, hidrocito, cuerpo de Cabot, anillo de Cabot, ¿no? Son todo este grupo que se van a reportar en la lámina. Cada uno tiene una alteración. Y las alteraciones en la forma con el ferrocito, valocito, tomatocito, decrocito. Todo esto lleva a un grupo. Bueno, aquí en el tamaño ya conversamos ya de que esto es
ya más físico a partir del RDBW y el BCM, ¿no? Pero aquí tenemos cómo se observan los macrocitos, ¿no? Los macrocitos. Los microcitos también, igualito el RDBW y el BCM. Las alteraciones en el color, igualito el CHCM y el CHC, pero un poquito de historia para que vean cómo se veían antes, ¿no? Ahí tenemos un reticulocito coloreado en el centro, ¿no? Aquí tenemos pues la hipercromasia esferocitos, ¿no? Unas células redonditas bien teñiditas, ¿no? Son esferocitos, ¿no? Entonces un CHCM normal. Las alteraciones en la forma, sí, esto sí es importante. Por ejemplo, de abajo hacia arriba, ¿ya? De abajo hacia arriba, cuando la reporten sí, esto sí es clínicamente significativo y es real. Entonces, ¿por qué tanto esto? Porque estamos en laboratorio, ¿no? Por ejemplo, la célula en forma de platanito, la forma alterada, su forma variante, ¿no? De barquito, ¿no? Célula falciforme, ¿no? ¿Por qué? Esta es la deficiencia de la alteración de la cadena beta de hemoglobina, ¿no? El reemplazo del ácido vanil mandélico, ¿no? En la talasemia de carácter cualitativo, alteración en la cadena beta en la drepanocitosis, ¿no? Acá la presencia de acantocitos, equinocitos, ¿no? En lo que va en la presencia de para el caso de equinocitos, ¿no? Este es sobre todo en las personas con insuficiencia renal, ¿no? Alteraciones electrolíticas. Para el caso de acantocitos y esquitocitos, ¿no? Tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Que es una alteración por la ruptura de los hematíes a través de los capilares sanguíneos debido a la trombosis. Para la presencia de queratocitos, por ejemplo, perdón, dacriocitos, ¿no? Dacriocitos es muy característico de lo que es la mielofibrosis, ¿no? Mielofibrosis, o para cualquier, para el grupo de las neoplasias que están invadiendo la médula ósea de tal forma que ya no da la producción de hematíes correctamente. Los esferocitos para la esferocitosis hereditarias, el leptocito o dianocito, ¿no? Muy común en las patologías que producen hiperlipidemia, llámese insuficiencia hepática, hipotiroidismo, ¿no? Puede estar presente el ovalocito en la ovalocitosis, ¿no? El esferocito en la esferocitosis también, ¿no? Entonces, más o menos para que sepan que para este escenario, la alteración en la forma sí son necesarias, son orientativas de una clínica, ¿no? Por ejemplo, aquí en los Howell-Jolly Bodies, ¿no? Anemia megaloblástica, mielodisplasias, ¿no? En las anemias refractarias mielodisplásticas, por ejemplo, ¿no? Por último, tenemos la mielopoiesis, ¿no? La mielopoiesis va a producirse por la producción de células B, células mieloides y células linfoides, ¿no? Linfoides B, T y mieloides, ¿no? Entonces, para el caso de las neoplasias, ¿no? En todos los escenarios, ya sea mieloide, linfoide, es un trastorno clonal, ¿no? El trastorno de alteración del ADN. ¿Estamos todavía con tiempo, chicos? ¿Tienen clase? ¿Y se fueron? ¿Están ahí? Se canceló la siguiente clase, doctor. Ya. Ya pues. Le debo entonces la neoplasia mieloide, tienen clase. Ya. Ya. No, Sí. continúe, Sí. porque la clase siguiente era cancelado. Ya, listo. Entonces la seguimos. Entonces, para los trastornos mieloides, ¿no? Es un trastorno clonal. Muy bien, por ejemplo, en mi grupo, los que han presentado las neoplasias. Todas las neoplasias de tipo hematológico son trastornos clonales, son alteraciones a nivel genético. Algunas son de carácter recurrente, ¿no? ¿No? O sea, son alteraciones genéticas conocidas y otras son de carácter aleatorio, pero todas son alteraciones genéticas. Algunas ocurren a nivel de neoplasia inmadura, ¿no? O sea, en la forma blástica, ¿no? Y otras en las formas maduras. Y pueden darse el linaje linfoide o el linaje mieloide. O sea, esta definición para el mieloide es igualito para el linfoide, ¿vale? Entonces, hay formas agudas y crónicas. Todas tienen una alteración genética. Algunas de carácter recurrente, de nuevo repito, y otras de carácter puntual. O sea,
característico, una y nada más que uno para uno de los casos, ¿vale? Para el caso de las neoplasias mieloides, pero el caso de las neoplasias linfoides que hemos visto, ¿no? Algunas van a ser de células B, que pueden ser agudas o crónicas, ¿no? Para el caso de las neoplasias B agudas, ¿no? Estas neoplasias van a estar a nivel de las lesiones blásticas, ¿no? La forma blástica del linfocito B va a encontrarse en la médula ósea, la mayoría de las veces, pero puede presentarse a nivel del ganglio. Las características muy particulares van a ser que genéticamente van a tener la alteración genética correspondiente a la linfocitos B y puede presentarse a través de fenotipos de inmadurez. En este caso, para el linfocito B, el CD19, ¿no? Anteriormente había citoquímica en la que pues, se planteaba el Sudán, por ejemplo, ¿no? Pero hoy por hoy no es válido, solo la citometría de flujo te dice que para las células B, el CD10, CD19, el CD22C, ¿no? Te va a dar la neoplasia linfoide y B inmadura, ¿no? Para el caso de la madura, pues sí hay otros marcadores, ¿no? Otros marcadores, pero estamos aquí, para el caso de las leucemias T, igualito, el CD3, CD7, ¿no? El CD5 se dan carácter de inmadurez y la mayoría de veces van a ser a nivel de la médula ósea, pero también puede encontrarse a nivel del ganglio y el timo, ¿vale? Igualito para las mieloides, perdón, a diferencia de las mieloides, que va a ser de carácter de médula ósea, puede ser extrahemático, no puede presentarse en forma de sarcoma, por ejemplo, a nivel de infiltración, a nivel del tejido muscular, por ejemplo, ¿no? Pero la mayoría son a nivel de médula ósea. Estas características para todos los escenarios B, T y mieloide puede ser, ¿no? De carácter agudo o crónico. Cuando es de carácter agudo es más agresivo y la reproducción es más rápida y la progresión de la enfermedad es peor. Cuando es crónico, el carácter es más lento, más progresivo, pero tiene el potencial de malignizarse siempre porque es de carácter genético. Para el caso de las mieloides, que ya estamos haciendo el tema aquí, ¿no? Hay las formas que están presentadas son a través de las divisiones que se presentan en la Organización Mundial de la Salud, el manual de OMS para neoplasias hematológicas. Esa es la forma que lo plantea. Este es el resumen, ¿ya? O sea, las cosas que ustedes deben tenerlo en cuenta. Neoplasia mieloproliferativa, mieloides con eosinofilia, mielodisplasia mieloproliferativas, mielodisplásicas y las leucemias mieloides agudas. Para el caso de las mieloides agudas son desórdenes mieloproliferativos clonales de tipo blástico, ¿no? Para el caso de los mieloides debe tener MPO positivo, HLA-DR, ¿no? Son marcadores de inmadurez, ¿no? HLA-DR, MPO y CD117, ¿no? Morfológicamente en citoquímica sí están indicados el uso de mieloperoxidasa, ¿no? En la citoquímica. A nivel de lámina periférica o lámina, sí también está indicado la presencia de cuerpos de agua, ¿no? Cuerpos de agua. Usted en día encuentra una lámina que le reporta cuerpos de agua, usted muy probablemente esté ante una afección de tipo mieloide, que puede ser mieloproliferativo crónico como mieloproliferativo agudo, no necesariamente de carácter neoplástico. La presencia de blastos de más del 20% para todos los escenarios sí es característico de leucemia aguda. No, en algunos casos puede definirse las características linfoides y mieloides, pero no siempre. ¿Vale, chicos? Este es un tema difícil, esta parte, pero quiero que entiendan esa parte, ¿vale? Llévense esa parte. Hay marcadores para B, que son por citometría de flujo. Hay marcadores de T, que son por citometría de flujo. Ambos pueden ser formas agudas cuando están afectadas las formas blásticas y formas crónicas cuando no están presentes, pero que pueden malignizarse. Para el caso de las mieloides existen formas agudas y formas crónicas, ¿vale? Es muy sugerente de que es una forma mieloide la presencia de un cuerpo de agua, ¿vale, chicos? Entonces, esta parte quiero llevarse. Para todos los escenarios, la presencia de más de 20% de blastos
me va a dar carácter de leucemia. ¿Vale, chicos? Muy bien. Entonces, acá tenemos las neoplasias mieloides, ¿no? Relacionadas a precursores. El manual de OMS te plantea un montón de escenarios, ¿no? Antes había la clasificación morfológica de la FAN, ¿no? De la Federación Británica. Ahora la OMS te dice, ¿no? Hay neoplasias con anormalidades sintogenéticas recurrentes, ¿no? Entonces, ahí te ponen, ¿no? La 821, la inversión 16, 1517, 911, 69, la inversión 3, la inversión 122, ¿no? Y relacionados a mielodisplasia. ¿Qué quiere decir? Que fueron lesiones premalignas, no neoplásticas, ni B ni T, pero sí tenían lesiones a nivel de la línea mieloide, pero que ya ha pasado tanto tiempo que se han malignizado. Relacionados a terapia, sí, este es un paciente con cáncer de próstata, cáncer de mama, que se han utilizado quimioterápicos que han alterado la estructura genética del ADN de las células y han originado una neoplasia. Suena feo, pero esa es. Neoplasias no especificadas de otra manera, no tenemos antecedentes clínicos, no tenemos antecedentes de laboratorio, pero se está presentando la leucemia mieloide y no hay un probable agente etiológico conocido, ¿no? Sarcoma mieloide es una leucemia mieloide aguda, ¿no? Pero que no se encuentra en sangre, sino se encuentra en el músculo, ¿no? Y a la hora que se hace la biopsia o se hace el aspirado o la biopsia, ¿no? Y se hace la citoquímica y se hace el estudio anatomopatológico, son células sanguíneas blásticas, pero están en el músculo, ¿no? Entonces, se trata tan igual como una leucemia, pero de carácter localizado, ¿no? Relacionadas al síndrome de Down, ¿no? En este caso, por ejemplo, la leucemia cariocítica o la mielopoiesis anormal transitoria asociada al síndrome de Down, ¿vale? Vamos, seguimos. Para el caso de las crónicas, ¿no? Estas crónicas también son trastornos mieloproliferativos, o sea, son trastornos genéticos. De la misma manera que pueden ser de carácter crónico y algunas de carácter agudo, ¿no? Para este caso, las crónicos tenemos a la leucemia mieloide crónica, que va a haber una alteración a nivel del BCR-ABL. Aquí, la característica que puede presentarse es anemia, leucocitosis, trombocitosis. Para el caso de leucemia mieloide crónica, ¿no? Para la policitemia vera hay eritrocitosis, hemoglobina más de 18 para 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Recuerdan de Miguel Guzmán? Miguel Guzmán tenía policitemia vera. Por eso él no podía estar en la sierra. Entonces los del GEIN sabían que estaba en la costa porque él tenía poliglobulia, ¿no es cierto? Entonces, si este señor con una hemoglobina más de 18 se va a la sierra, empieza a hacer trombos, ¿no? Trombos en las piernas, trombos en las manos. Entonces él tiene que estar anticoagulándose, ¿no? Entonces descubrieron a partir de esto que el señor tenía esta enfermedad y sabían que en la sierra no podía estar, ¿no? Parte del tratamiento es mielofibrosis primaria, trombocitosis esencial, descenso de plaquetas, ¿no? Plaquetas más de 1 millón llegan a tener estos señores, ¿no? Y así. Para el caso de algunas formas de neoplasia, como la neoplasia mieloide linfocítica con eosinofilia, hay alteraciones genéticas de este nivel, de los niveles PDGFRA, PDGFRB y FGFR1. Para las mielodisplásicas mieloproliferativas, estas neoplasias que se caracterizan este grupo de neoplasias, que son muy parecidas a las neoplasias crónicas, pero tienen displasia, tienen peor escenario, peor pronóstico que las mieloproliferativas crónicas per se mismas, ¿no? Para el caso de los mielodisplásicos, en teoría, no tienen un carácter, digamos, invasivo, que tienen una forma crónica de presentación. Por ejemplo, anemia refractaria, ¿no? Entonces, es una persona con anemia que se le da tratamiento para la hemoglobina subirla, pero no sube. A la hora que se hace una evaluación genética, tiene una mutación genética para la formación de hematíes, ¿no? Tienen, por ejemplo, tiene lo que es la anemia refractaria con exceso de sideroblastos en anillo, o sea, tiene depósitos de hierro en exceso, ¿no? Tus sideroblastos son abundantes en la médula ósea, pero no sigue el camino de metabolización como un cuello de botella a partir de alteraciones genéticas específicas. Un síndrome así como de elección del 5Q, ¿no? El brazo corto del cromosoma 5, aislado. Hay síndromes mielodisplásicos inclasificables, ¿no?
Hay síndromes mieloproliferativos crónicos, esto ya lo hemos tratado, ¿no? Lo hemos estado viendo, ¿no? Vamos a ir desarrollándolos. Lo que hemos visto es un enfoque general, vamos a ir desarrollando uno por uno, de tal forma que podamos ir entendiéndolo, digamos, una característica particular. Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se presenta la leucemia mieloide crónica? ¿Puede presentarse en niños? Sí. Raro, pero puede presentarse. ¿En menos de 2 años? Sí. Raro, pero puede ser. ¿Dónde es más común? Más de 50 años. Carácter insidioso, o sea, puede que te dé síntomas como no puede darte ninguno. Fiebre, astenia, sudores nocturnos, ¿no? El descubrimiento es accidental, quiere decir, se va un día al laboratorio porque, qué sé yo, le toca su examen de vacacional de laboratorio, ¿no? Y le hacen el examen y encuentran una leucocitosis de 18.000 y no tiene infección. A la hora que hacen sus láminas, presenta pico de mielos, pico de blastos. Tiene 1 o 2 blastitos y tiene mielocitos, que no deberían estar presentes en sangre periférica. Puede presentarse por una pequeña hemorragia a la hora que se hace el hemograma, leucocitos de 20.000 con plaquetas de 50.000, ¿no? Entonces, ya se están presentando en forma de leucemia mieloide crónica. Al examen físico puede haber palidez, pérdida de peso, ¿no? Está perdiendo peso, pero como no se nota en una persona de 80 kilos o de 90 kilos y ahora está pesando 70, está bacán y se está bajando de peso, ¿no? Pero no es eso, es el consumo de esta neoplasia que está causándole la enfermedad. Puede presentarse esplenomegalia, ¿no? Hematomas y puede agregarse linfadenopatía, ¿no? Pues, en el hemograma, cuando ya la clínica es florida, o sea, ya están todos los signos y síntomas, ya no es fino, digamos, para un diagnóstico. Ya usted observa leucocitosis. En la médula ósea encuentra mieloblastos, que son menos del 10%. Lo normal es que deben estar menos del 5%, ¿no? De 0 a 5, pero estos están del 5 al 10, ¿no? Del 5 a menos de 10. Hay una distribución de bimodal. Bimodal es pico de mielos y pico de blastos, ¿no? Hay pico de mielocitos, pico de blastos, ¿no? La alteración, ¿no? Hay aumento de la proporción de mielocitos, basofilia, ¿no? Los basófilos es una característica muy importante porque esto nos permite a nosotros como médicos clínicos rápidamente determinar. Entonces un día le viene un hemograma y ve basófilos, más del 2%, 3% de basófilos, 4% de basófilos, y no hay alergia que lo justifique, parasitosis que lo justifique, ¿no? Entonces usted puede sospechar de una probable lesión, ¿no? En este caso de los síndromes mieloproliferativos crónicos, ¿no? Porque puede estar presente tanto para la leucemia mieloide crónica, la policitemia, la trombocitosis dental, pero la leucemia mieloide crónica salta a la vista, ¿no? Es una de las posibilidades, como le dicen, el hallazgo es accidental. Serie roja, anemia, pero con normoblastos. ¿Por qué? Porque usted tiene los recursos, sino que hay un consumo incrementado de esto. Y la plaqueta, ¿no? Puede presentarse con trombocitosis o con plaquetopenia, ¿no? Trombocitosis más de 450 y plaquetopenia menos de 150.000 plaquetas. En la médula ósea, ahí se observa un aspirado de médula ósea hipercelular, ¿no? Una médula ósea llenecita de leucocitos, ¿no? Perdón, de serie blanca, pero no hay normoblastos en proporción, ¿no? Menos del 50% llega a superar, ¿no? Precursores eosinófilos y basófilos aumentados, ¿no? Y los normoblastos están disminuidos. Los normoblastos son los que va a producir los hematíes, están disminuidos proporcionalmente, ¿no? En sangre periférica puede estar alterados, pero de todas maneras es necesario el aspirado de médula ósea siempre para el diagnóstico definitivo, ¿no? Para esta enfermedad, ¿no? En este caso el diagnóstico lo da por hematología, ¿no? O un patólogo clínico que dependiendo de la zona con lo que cuente, ¿no? Bien. Características de laboratorio que se pueden presentar, porque este es el curso, se llama laboratorio clínico, ¿no? Entonces, hemos visto para el caso de las leucemias, más de citoblastos, más asociaciones de citometría de flujo, más presencia de blasto más de 20%. ¿Acaso en los síndromes mieloproliferativos crónicos, qué va a encontrarse? Tiene que haber menos de 20% de blastos, primerito, pues no es cierto. Porque si tiene más, ya 20% ya no es crónico, es agudo, ¿no es cierto? Entonces, menos del 20%, ¿no? En este caso, para la leucemia mieloide crónica, menos del 10% de blastos, ¿no?
Para el caso de la fosfatasa alcalina leucocitaria, este es un marcador citoquímico, así como hemos utilizado para los marcadores de mieloides, mielopiroxidasa, Sudán, ¿no? Aquí utilizamos fosfatasa alcalina. Bien. Las alteraciones genéticas, ¿cuáles son? La translocación 922 o BCR-ABL, ¿no? Que es el cromosoma Filadelfia. Este gen tiene una característica muy particular, porque algunos se presentan cromosoma Filadelfia para transcribir finalmente una sinasa, ¿no? Una tirosincinasa y producir leucemia mieloide crónica, y otro, BCR-ABL cromosoma Filadelfia, produce alteración a nivel de la línea linfoide, produciendo una leucemia linfoblástica aguda. ¿Se imagina? Un gen que puede producir dos enfermedades. Bueno, punto aparte, porque si no, de esa parte no salimos nunca. Para el caso de los síndromes mielodisplásticos, ¿no? Ya terminamos hemos estudiado la leucemia mieloide crónica dentro de los síndromes mieloproliferativos crónicos porque es tal vez la enfermedad más representativa. También está policitemia vera, ¿no? En el segundo escenario. Pero leucemia mieloide crónica. Para el caso del síndrome mielodisplástico, ¿no? Estas son alteraciones también con carácter genético, ¿no? A nivel de la médula ósea, ¿no? La alteración de estas stem cell va a producir que no se produzcan las células eritrocitarias, llámese hematíes, leucocitos o plaquetas, adecuadamente, ¿no? No se van a producir adecuadamente. Para el caso de las síndrome mielodisplástico de la línea eritroide, que es el más común, ¿no? El más común, va a producir la alteración genética de la producción de los hematíes, ¿no? En este caso, se va a observar cómo morfológicamente sus alteraciones, ¿no? Esto, por ejemplo, de acá es la coloración de PER y estos son sideroblastos en anillo. Miren, ve, un eritoblasto, un normoblasto con abundantes hierro, pero que no lo usa para producir hematíes. Esta persona tiene anemia, ¿no? Esta persona en el H que tiene un montón de hierro en su médula, tiene anemia. Alteraciones genéticas, miren, ve, aquí un puente de ADN, o sea, tienen los nutrientes, tienen los componentes, pero el ADN no sirve, miren, ve, aquí un ADN alterado, ¿no? Un ADN en forma de florcita, esto no está mal, ¿no? Una célula que no tiene el mensaje de cómo reproducirse adecuadamente, miren, ve, 2 núcleos, o varios núcleos, ¿no? No se puede reproducir adecuadamente, ¿no? Bueno. Entonces, para tener esto, tienen que haber alteraciones morfológicas y citogenéticas presentes. Estas lesiones, ¿no? Son de carácter crónico en líneas generales, ¿no? Pero en el tiempo, como existe una alteración genética, puede llegar a malignizarse. Y de ahí el estudio. ¿Qué tengo que yo tener para... No tengo que tener, pues, ¿qué tengo que descartar otras enfermedades? Tengo que descartar anemia ferropénica, anemia megaloblástica, y tengo que concluir estudios, ¿no? Estudios citogenéticos, ¿no? Y estudios moleculares genéticos, ¿no? Y estudios bioquímicos y de médula ósea, ¿no? En este caso, un aspirado de médula ósea por parte del hematólogo es necesario, ¿no? Aquí una alteración citogenética por delección del 5Q, ahí está el cromosoma 5 en la flechita, falta el brazo del Q. Para el caso de la mielodisplasia, pues, de todas las enfermedades crónicas que no son leucemias, tiene que haber blastos menos del 20%. Para que cuando se aumenta este 20% da la definición de leucemia mieloide aguda. ¿Por qué? Porque hay un grupo de enfermedades que se llama anemia refractaria con exceso de blastos. Tipo 1 cuando es menos del 10% y tipo 2 cuando es menos del 20%. Pero que clínicamente prácticamente se comportan como una leucemia, siendo de carácter agresivo, ¿no? Bien, aquí tenemos que los pacientes, ¿no? Para el caso de los pacientes de leucemia, ¿no? Bien. Aquí estamos seguimos con las anemias, las mielodisplasias, ¿no? Los síntomas son síntomas relacionados a la línea hematológica que se altere.
Si la anemia es, la mielodisplasia está relacionada con la línea eritroide, los síntomas van a ser relacionados como déficit de hemoglobina, cansancio y fatiga. Si el síntoma está relacionado con la línea plaquetaria, ¿no? Va a haber sangrado, hemorragia, ¿no? Puede presentarse, ¿no? No va a haber hormonomegalia como en la leucemia mieloide crónica o en la policitemia veria, donde hay esplenomegalia, hepatomegalia, ¿no? Aquí, o ganglios, ¿no? Adenomegalias, ¿no? Aquí no va a haber. Tiene que descartarse otros orígenes, ¿no? Si el señor trabaja en un grifo, es vegetariano, fumador, ¿no? Tiene anemia, trabaja en una mina, trabaja en arsénico, trabaja con metales pesados, es un malabarista, qué sé yo, estos chicos que artistas que se colocan pinturas, ¿no? Entonces hay que descartar antes de llegar al síndrome de mielodisplásico. Y naturalmente la presencia de una alteración fisiogenética conjuntamente con la morfología, descartando los otros escenarios, te pone en una mielodisplasia, ¿no? Este diagnóstico es de descarte, es de difícil, pero también como es de descarte, es de complemento. Necesita de todas maneras el aspirado de médula ósea para llegar a su lesión. La característica morfológica puede alterarse en las eritrocitos, en los leucocitos y en las plaquetas. ¿Vale? Muy bien. Seguimos por acá. Las anemias, las mielodisplasias, tenemos a la anemia refractaria con sideroblastos en anillo, anemia refractaria con exceso de blastos tipo 1 y tipo 2, y anemia refractaria con delección del 5Q. Muy bien, al azul y linaje, plaquetarias, leucocitarias y eritrocitarias. Vamos, nos pasamos. Esto se lo quedan ustedes. Muy bien, preguntas. Preguntas porque ya me cansé yo de la garganta yo. Por favor, coloquen OK a través del chat de voz de Zoom para que quede registrada su salida. Si encuentran algo para mejorar, doctor, no se puede, pues, porque el laboratorio es abundante, ¿no? Trato de ponerle todo ese conocimiento que a veces uno lee en el libro y le da sueño, porque verdaderamente eso nos pasa. Yo era estudiante también, me ponía en el libro de laboratorio, sentía una pesadez, ¿no? ¿Y quién iba a imaginar que me iba a dedicar al laboratorio? ¿Vale? Si tienen alguna consulta, algo, bien. Los que pusieron OK y no tienen preguntas, ya pueden retirarse. Para los demás, muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana porque también tengo yo el tema del banco de sangre, que por cierto es lo que yo realizo. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, doctor. Doctor. Ese doctor.